¿Alguna vez te has detenido a mirar hacia arriba en las reconstrucciones de aldeas antiguas y preguntarte por qué esos techos parecían tan frágiles, tan vulnerables? ¿Por qué en una época donde se construían acueductos romanos que desafiaban la gravedad y templos de piedra que aún permanecen en pie, las casas comunes de Galilea y Judea tenían techos de palla y barro? Esta pregunta aparentemente simple nos abre una ventana fascinante hacia la vida cotidiana de hace 2000 años, hacia el mundo donde Jesús caminó, enseñó y vivió. Hoy no exploraremos milagros ni parábolas, sino algo mucho más terrenal y revelador. La arquitectura doméstica del primer siglo, esas estructuras humildes que albergaban familias enteras, que protegían del sol abrasador y de las lluvias torrenciales, y que nos cuentan historias de ingenio, adaptación y una profunda conexión con la tierra. Imagina por un momento una aldea galilea al amanecer. El sol comienza a iluminar las colinas onduladas, y desde la distancia ves un conjunto de casas bajas, casi fundidas con el paisaje. Sus paredes de piedra calcárea brillan suavemente con la luz dorada de la mañana, pero lo que más llama la atención son esos techos planos, aparentemente frágiles, hechos de ramas entrelazadas, cañas, palla seca y una gruesa capa de barro compactado. No hay tejas romanas elegantes, no hay estructuras imponentes, solo la simplicidad funcional de materiales que la tierra misma proporcionaba. ¿Por qué? ¿Qué llevó a generaciones enteras a construir de esta manera? La respuesta no está en un solo factor, sino en una compleja red de razones geográficas, económicas, culturales y profundamente prácticas. Para entender la arquitectura de la época de Jesús, primero debemos comprender el contexto geográfico y climático de la antigua Palestina. Esta región, situada en el extremo oriental del Mediterráneo, era una tierra de contrastes dramáticos. Galilea, al norte, disfrutaba de un clima más templado, con lluvias estacionales que alimentaban sus campos fértiles y sus olivares. Las colinas estaban cubiertas de vegetación, y el mar de Galilea proporcionaba agua dulce abundante. Judea, más al sur, era considerablemente más árida, con vastas extensiones de desierto pedregoso y un calor que podía ser sofocante durante los meses de verano. Jerusalén, situada en las montañas de Judea, experimentaba inviernos fríos y veranos secos. Este clima mediterráneo dictaba las necesidades arquitectónicas. Durante el verano, las temperaturas podían superar fácilmente los 35 grados centígrados, haciendo imperativo que las casas ofrecieran refugio fresco. Durante el invierno, aunque las temperaturas rara vez descendían bajo cero en las zonas bajas, las lluvias podían ser intensas y prolongadas. Las casas necesitaban proteger contra el calor, permitir la ventilación y al mismo tiempo ser impermeables durante la temporada de lluvias. Los materiales de construcción debían ser abundantes, accesibles y adaptables a estas condiciones cambiantes. La disponibilidad de materiales era quizás el factor más determinante. A diferencia de las grandes ciudades romanas con acceso a canteras de mármol, hornos de ladrillos y talleres de cerámica, las aldeas galileas y judías dependían de lo que la tierra inmediata ofrecía. La piedra caliza era abundante en las colinas, perfecta para construir muros sólidos y duraderos. Pero para los techos, la historia era diferente. La madera de calidad, especialmente vigas largas y resistentes, era escasa y costosa. Los grandes cedros del Líbano eran reservados para templos y palacios, no para casas de campesinos o pescadores. Entonces, ¿qué quedaba? Los materiales que crecían en abundancia: cañas del lago de Galilea, ramas de olivo y sicómoro, palla de trigo y cebada después de la cosecha, y el barro, ese material omnipresente que podía encontrarse en cualquier valle o lecho de río seco. Estos materiales no solo eran gratuitos y renovables, sino que también eran ligeros, fáciles de trabajar y, cuando se combinaban correctamente, sorprendentemente efectivos. La construcción de un techo típico en la época de Jesús era un proceso laborioso pero ingenioso. Primero, se colocaban vigas de madera, generalmente de sicómoro o acacia, que eran las maderas más accesibles localmente. Estas vigas no eran largas ni gruesas como las que conocemos hoy,
sino más bien troncos modestos que se apoyaban sobre los muros de piedra. La distancia entre muros rara vez superaba los 4 o 5 metros, precisamente porque las vigas disponibles no podían soportar luces mayores sin riesgo de colapso. Sobre estas vigas se colocaba una capa densa de ramas más pequeñas, entrelazadas cuidadosamente para crear una especie de estera vegetal. Imagina un tejido rústico, donde cada rama se entrelaza con la siguiente, creando una superficie relativamente continua. Sobre esta primera capa vegetal se añadían cañas y palla, materiales aún más finos que rellenaban los espacios vacíos y creaban una base más uniforme. Este proceso requería habilidad y paciencia. Cada elemento debía colocarse con cuidado para asegurar que la estructura fuera estable. Pero aquí viene un detalle fascinante que revela el ingenio de estos constructores antiguos. El techo no se dejaba simplemente secar y olvidar. Después de cada temporada de lluvias, era necesario volver a compactar y reparar el barro. Para esto, se utilizaba un rodillo de piedra, una herramienta cilíndrica pesada que se pasaba sobre el techo para comprimir el barro, sellar grietas y asegurar que la superficie permaneciera impermeable. Este mantenimiento constante era parte integral de la vida doméstica, una tarea que involucraba a toda la familia. Los techos planos no eran solo una solución constructiva, eran espacios vitales de la vida cotidiana. En una época donde las casas eran pequeñas, a menudo de una sola habitación para familias enteras, el techo se convertía en una extensión crucial del espacio habitable. Durante las noches calurosas de verano, las familias subían al techo para dormir bajo las estrellas, aprovechando la brisa fresca que no llegaba al interior sofocante de la casa. Era un dormitorio al aire libre, un lugar de descanso y conversación. Durante el día, el techo servía como espacio de trabajo. Las mujeres extendían granos para secarlos al sol, preparaban alimentos y realizaban tareas domésticas aprovechando la luz natural y la ventilación. Era también un lugar de oración y meditación, un espacio elevado desde donde se podía contemplar el paisaje circundante y sentirse más cerca del cielo. En las Escrituras, encontramos múltiples referencias a personas subiendo a los techos para orar, para anunciar mensajes o simplemente para observar. Pero estos techos también presentaban desafíos y peligros. Su naturaleza plana y accesible significaba que no había barreras naturales contra caídas. Por esta razón, la ley mosaica en el libro de Deuteronomio específicamente ordenaba construir un parapeto o baranda alrededor del techo para prevenir accidentes mortales. Este detalle legal nos revela que los techos eran espacios de uso frecuente y que la seguridad era una preocupación real y reconocida. La fragilidad relativa de estos techos también está documentada en los Evangelios. Uno de los relatos más vívidos es el del paralítico que fue bajado a través del techo para llegar hasta Jesús. Este episodio, narrado en los Evangelios sinópticos, nos ofrece una ventana extraordinaria hacia la arquitectura doméstica. El texto describe cómo los amigos del paralítico, al no poder entrar por la puerta debido a la multitud, subieron al techo, lo abrieron y descendieron al hombre en su camilla directamente frente a Jesús. Este relato no sería posible con techos de tejas romanas o estructuras de madera sólida, pero con un techo de pala y barro, la tarea, aunque laboriosa, era perfectamente factible. Bastaba con remover la capa de barro seco, apartar las ramas y cañas y crear una abertura suficientemente grande. Este acto, que podría parecer destructivo, era en realidad una modificación temporal que podía repararse relativamente fácil después. El relato nos muestra no solo la fe y determinación de aquellos hombres, sino también la naturaleza práctica y modificable de la arquitectura doméstica de la época. Ahora bien, no todas las casas eran idénticas. Existía una jerarquía arquitectónica que reflejaba las diferencias económicas y sociales. Las casas de los campesinos más pobres eran estructuras de una sola habitación, con muros de piedra sin trabajar, unidos con barro, y techos de la construcción más básica posible. Estas viviendas albergaban no solo a la familia humana, sino también a los animales domésticos durante la noche, proporcionando calor mutuo y protección contra ladrones.
Las familias de artesanos o comerciantes moderadamente prósperos podían permitirse casas ligeramente más elaboradas, quizás con 2 habitaciones, muros de piedra mejor trabajada y techos con vigas más robustas y capas de barro más gruesas. Algunos incluso podían incorporar pequeñas aberturas para ventilación o iluminación, cubiertas con celosías de madera. Las casas de los ricos, aunque seguían utilizando techos planos, empleaban materiales de mejor calidad. Vigas de madera importada, capas más gruesas de materiales impermeabilizantes, y a veces, en las ciudades más helenizadas, comenzaban a aparecer tejas de cerámica, una influencia directa de la arquitectura romana. Pero incluso en estas casas más prósperas, el techo plano seguía siendo la norma, manteniendo su función como espacio habitable adicional. La influencia romana en la región era innegable, especialmente en ciudades como Cesarea Marítima, Séforis o Tiberíades, que fueron construidas o reconstruidas siguiendo modelos arquitectónicos romanos. Aquí encontramos edificios públicos impresionantes, teatros, baños, acueductos, templos con columnas corintias y techos de tejas rojas características. Pero esta arquitectura monumental contrastaba dramáticamente con las viviendas rurales donde vivía la mayoría de la población. Este contraste nos habla de una división profunda. El Imperio Romano traía consigo tecnología, ingeniería avanzada y estándares arquitectónicos sofisticados, pero estos beneficios se concentraban en las élites urbanas y en los proyectos de propaganda imperial. El campesino Galileo, el pescador del lago, el pastor de Judea, continuaban viviendo en casas que no diferían sustancialmente de las que sus ancestros habían construido siglos atrás. No porque fueran ignorantes de las técnicas romanas, sino porque esas técnicas requerían recursos, materiales y mano de obra especializada que simplemente no estaban a su alcance. La vida bajo estos techos de pala y barro estaba marcada por ritmos estacionales. Durante la estación seca, que se extendía desde finales de primavera hasta principios de otoño, el techo cumplía perfectamente su función. El barro endurecido reflejaba el calor del sol, y la capa de materiales vegetales proporcionaba un aislamiento sorprendentemente efectivo. Las noches en el techo eran momentos de alivio y comunidad familiar, pero con la llegada de las primeras lluvias de otoño, comenzaba la prueba real. Las lluvias en Palestina no eran suaves lloviznas, sino tormentas intensas que podían durar días. El barro del techo, expuesto a la humedad constante, comenzaba a ablandarse. Si el mantenimiento previo había sido descuidado, las grietas se convertían en goteras. El agua se filtraba a través de las capas vegetales, goteando dentro de la casa, empapando las escasas posesiones, haciendo la vida interior incómoda y húmeda. Este era el momento de la verdad para la calidad de la construcción y el cuidado del hogar. Las familias diligentes, que habían compactado y reparado su techo antes de la temporada de lluvias, podían permanecer relativamente secas. Aquellas que habían descuidado esta tarea esencial sufrían las consecuencias. El libro de Proverbios hace referencia a la gotera continua en día de lluvia, comparándola con una mujer pendenciera. Una metáfora que solo tiene sentido en el contexto de estos techos vulnerables, donde las goteras eran una realidad doméstica común y exasperante. Después de la temporada de lluvias, venía el trabajo de reparación. El barro debía ser renovado, las ramas podridas reemplazadas, las grietas selladas. Este ciclo anual de mantenimiento era tan natural como la siembra y la cosecha, una parte integral del calendario doméstico. No era visto como un defecto de diseño, sino simplemente como la realidad de vivir con materiales orgánicos y renovables. Estos techos también nos hablan de una filosofía de vida radicalmente diferente a la nuestra. En nuestra época, buscamos permanencia, estructuras que duren décadas o siglos sin mantenimiento. Construimos con acero, hormigón, materiales sintéticos diseñados para resistir el paso del tiempo con mínima intervención humana. Pero en el mundo de Jesús, la arquitectura doméstica era orgánica, viva, requiriendo atención constante. Esta necesidad de mantenimiento continuo creaba una relación íntima entre las personas y sus hogares. La casa no era una posesión pasiva, sino un organismo que requería cuidado, que respondía al descuido con goteras y al cuidado con protección.
Esta arquitectura también reflejaba una economía de subsistencia, donde cada recurso era precioso. La palla que cubría el techo en un año podía convertirse en alimento para animales o compost para los campos al siguiente. El barro podía ser reutilizado indefinidamente. Nada se desperdiciaba. Todo circulaba en un ciclo continuo de uso, desgaste y renovación. Era una economía circular mucho antes de que inventáramos el término. La dimensión social de esta arquitectura también es fascinante. La construcción de una casa no era un proyecto individual, sino comunitario. Cuando una familia joven necesitaba construir su hogar, la aldea entera participaba. Los hombres cortaban y transportaban piedras, levantaban muros, colocaban vigas. Las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores, mezclaban barro, transportaban materiales. Los niños ayudaban en tareas menores. Este esfuerzo colectivo creaba lazos sociales, obligaciones mutuas, un tejido comunitario donde cada familia estaba literalmente construida por la comunidad y, a su vez, ayudaría a construir otras casas. Esta interdependencia se extendía al mantenimiento. Subir al techo para compactar el barro o reparar daños podía ser peligroso, especialmente para ancianos o personas solas. Los vecinos se ayudaban mutuamente, creando una red de apoyo práctico que iba mucho más allá de la simple cortesía. Tu bienestar dependía del bienestar de tus vecinos, y viceversa. Cuando Jesús enseñaba sobre construir la casa sobre roca en lugar de arena, su audiencia comprendía perfectamente la metáfora. Habían visto casas construidas apresuradamente sobre terreno inadecuado, con cimientos superficiales, colapsar durante las lluvias torrenciales. Habían experimentado la diferencia entre un techo bien construido y mantenido y uno descuidado. La enseñanza no era abstracta, era visceralmente real, conectada con experiencias cotidianas de construcción, mantenimiento y las consecuencias del descuido. Al reflexionar sobre estos techos de palla y barro, nos encontramos ante una lección profunda sobre adaptación, ingenio y humildad. Estos constructores antiguos no tenían acceso a la tecnología romana, no podían importar materiales costosos, no disponían de herramientas sofisticadas, pero con lo que tenían, con los recursos que la tierra les proporcionaba generosamente, crearon hogares funcionales que albergaron generaciones, que protegieron familias, que sirvieron como escenarios de vida, amor, trabajo y fe. Estos techos nos recuerdan que la grandeza arquitectónica no siempre se mide en monumentos de piedra que desafían los siglos, sino también en la sabiduría práctica de crear refugio con lo disponible, en la capacidad de mantener y renovar, en la integración armoniosa con el entorno natural. Nos hablan de una época donde la vida humana estaba profundamente entrelazada con los ciclos de la naturaleza, donde cada estación traía sus tareas específicas, donde la comunidad era esencial para la supervivencia. Hoy, cuando miramos las ruinas arqueológicas de aldeas galileas, cuando visitamos reconstrucciones de casas del primer siglo, esos techos de palla y barro nos conectan con la humanidad de aquellos que vivieron hace 2 milenios. Nos recuerdan que Jesús no predicaba en catedrales góticas ni en templos de mármol, sino en casas humildes con techos que goteaban, en patios polvorientos, bajo cielos abiertos. Su mensaje de esperanza, amor y transformación no necesitaba arquitectura grandiosa. Florecía precisamente en la simplicidad de estos espacios, donde la vida real transcurría, donde las familias se reunían bajo techos frágiles pero suficientes, construidos con las manos callosas de campesinos y pescadores que conocían el valor de cada rama, cada puñado de barro, cada gota de lluvia. Esta arquitectura bíblica, lejos de ser primitiva o inferior, representa una sabiduría ancestral de sostenibilidad, comunidad y adaptación que quizás nuestra época tecnológica haría bien en recordar y honrar.